Dale un fuerte aplauso, aleluya, poderoso de Israel. Dáselo fuerte que es para el Rey, amado. Presentamos nuestras excusas a todos nuestros hermanos en Cristo, a todos los vecinos. Si de pronto hoy hemos llegado a importunarles, pero nuestra intención es venir a traerle aquí una palabra de bendición, amado, y que Dios bendiga estas tierras, amado. Los voy a invitar para que me acompañen juntamente, amado. Vamos a cantarles a Dios esta alabanza que nos inspira, amado, para desahogarnos, para que Dios saque de nosotros todo ese dolor, todo ese enlutamiento, todo ese miedo, amado, que quiera reinar en nuestras vidas. Porque Dios es bueno, amado. Hola, estamos acercando a Dios porque... ¿Cuántos lo creen, amado? Denle un fuerte aplauso al Señor, amado. Levanta las manos al cielo. Levante, amado, levante las manos al cielo porque hoy es el día de victoria. Si tú no tienes fuerza, levanta tus manos en esta noche, porque hoy Dios quiere hacer cosas maravillosas. Hoy Dios quiere hacer cosas grandes en tu vida, amado, porque Dios es un Dios de poder. Dios todavía no ha perdido una sola batalla, amado, y te invito para que te pongas de lado de aquel que nunca ha sido derrotado. Aunque no tenga fuerza, cántala con ganas, amado. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Si tienes problemas, levanta tus manos al cielo, que allá viene tu socorro. Mis manos comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, levante sus manos, amado, no importa la circunstancia que esté atravesando. Levanto mis manos. Levante sus manos al cielo y clame al único que lo puede ayudar. Aunque no haya fuerza, levante sus manos al cielo, amado, y usted va a ver la respuesta de parte de Dios. No importa por el problema que estés atravesando, Dios es bueno. Levanta las manos al cielo conmigo. Aunque tenga mil problemas, Algo sucede cuando levantas tus manos. cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Levanta tus manos al cielo, amado, que tu respuesta, tu socorro viene del cielo, amado. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, Señor, hoy siento la unción del poder de tu presencia en este lugar.
en este barrio, en cada vecino que nos están escuchando. Bendícelo, Dios. Levante sus manos, amado. No importa por el problema que esté atravesando. Levántese al cielo. Que tu socorro viene de Jehová. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Gloria a ti, Señor. Alabado sea tu nombre, Padre amado. Vamos a exponer tu palabra, Dios mío, en este lugar. Y necesitamos de ti, Dios, de tu respaldo. Necesitamos de tu grandeza. Necesitamos de tu poder, Señor amado. Manifiéstate en este lugar con poder y gloria, Padre mío. Que el poder de tu palabra descienda en este lugar, Padre amado. En todo este barrio, en todos los habitantes de este municipio, Señor amado. Que desciendas con poder y gloria en el nombre de Jesús. Vamos a entrar en materia, amado, porque no queremos entrar en interrupciones. Vamos a ser breves. Y hoy vamos a enseñar una historia que sucedió en los tiempos de Jesús. Esta historia, amado, que hoy las Escrituras nos enseña, sucedió en los tiempos de Jesús. Y le sucedió a una mujer necesitada que estaba atravesando por circunstancias difíciles y que tomó, amado, la actitud de resolver el problema por ella misma, con su propia fuerza. Y Dios no nos ha llamado a ti y a mí para que resolvamos los problemas nosotros con nuestra propia opinión, con nuestra propia fuerza. Dios nos quiere acompañar a todos y cada uno de nosotros en medio de todas las circunstancias, porque Dios es poderoso. Solamente tenemos que levantar nuestros brazos y clamarle a Dios. Esta historia que te vengo a narrar sucedió en los tiempos de Jesús y la encontramos en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículos 2 y 11. En ese capítulo encontramos un título que dice La mujer adúltera. Y vamos a leer la palabra de Dios con la presencia, la gloria, la luz, la sabiduría y el poder del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y del poder de su palabra. Y todo el pueblo en coinonía, en amor y paz, decimos amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, amado, en esta noche. Si usted necesita de Dios, denle un fuerte aplauso. Déselo fuerte, que es para el Rey, amado. Te voy a leer la historia, amado. Dice las Escrituras en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 12 en adelante. Por la mañana volvió al templo. Estamos hablando de Jesús. Y todo el pueblo vino a él. Y sentado él, les enseñaba entonces las Escrituras a los escribas y fariseos. Le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. En la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús,
inclinando hacia el suelo, escribía en la tierra con su dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, seguía escribiendo en la tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: ni yo te condeno. Ve y no peques más. Póngase cómodo, amado, porque Dios en su inmensa misericordia hoy nos quiere hablar. La palabra de Dios nos enseña una historia de una mujer. Vamos a suponer, amado, que esta mujer estaba atravesando por momentos difíciles. Porque en los tiempos de Jesús, cuando una mujer no tenía el respaldo de un varón, era una mujer que quedaba a merced de las circunstancias difíciles que la rodeaban. Y esta mujer, la única arma que ella tenía era prostituirse, adulterar. Porque ¿cuál es la mujer que estando sola no necesita estar al lado de un varón que la haga sentir segura, respaldada en todo lo necesario y lo básico para vivir en un hogar? Igual le pasa a los hombres, así que eso no solamente a la mujer. Y esta mujer se encontraba en un momento difícil de su vida, la cual fue impulsada a adulterar. Porque ¿cuál es el ser humano que se va a dejar morir en la tierra, amado? Ningún ser humano con vida en la tierra está dispuesto a dejarse morir, amado. Una persona en circunstancias difíciles es capaz de hacer lo que sea, amado, y más si tiene una responsabilidad, una familia y un hogar. Pero esta mujer, en los tiempos de Jesús, el adulterar, amado, eso conllevaba apedrearla, eso era condenación de muerte. En los tiempos de Jesús, muchas de las faltas que hoy es común en estos días, en esos tiempos, era sentencia de muerte. Y cuando estos varones sorprendieron a la mujer en adulterio, se la llevaron a Jesús, dice las Escrituras, para tentarlo. Pero nuestro Señor Jesucristo, hombre, el Hijo de Dios lleno de sabiduría, comenzó a manifestarle las leyes humanitarias por las cuales el ser humano en los tiempos de Jesús se tenía que regir. Y todo aquel que cometía la infracción a la ley de Moisés, dice las Escrituras, tenía que ser apedreado hasta la muerte. También en los tiempos de Jesús, no solamente la humanidad vivía en la presión, amado, de las leyes impuestas por los escribas y fariseos, los religiosos de esa época, que todo lo llevaban al extremo, a la condenación de la muerte. También había un gobierno, amado, el cual gobernaba la tierra, el Imperio Romano, que todas las leyes de infracción eran de muerte. Todo el que cometía una infracción contra el Imperio Romano también era de muerte. Así que el ser humano en los tiempos de Jesús no tenía opción a nada, amado. Las opciones que tenían los seres humanos en los tiempos de Jesús era vivir esclavizado a expensas de morir en cualquier momento. Si no era de hambre, podía morir por la condena de la ley de los escribas y fariseos. Y si no por la ley de los escribas y fariseos, por la ley impuesta por el imperio en esos tiempos, amado. Así que el ser humano en los tiempos de Jesús tenía poca esperanza de vivir. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo viene a la tierra, Él no viene a pelear contra los imperios ni contra la iglesia religiosa de esos tiempos.
Él vino a traer una palabra de esperanza para todo el pueblo en los tiempos de Jesús, y en estos tiempos esa palabra cobra vida para ti y para mí. Porque parece ser, amado, que en estos tiempos estamos viviendo las mismas circunstancias que vivían las personas en los tiempos de Jesús. Porque todo lo que se hace en estos tiempos nos puede conducir a la muerte. Se ha levantado una violencia tan, amado, en toda la faz de la tierra, que ya al ser humano le da miedo transitar por las calles, le da miedo sentarse en la puerta de su casa, le da miedo salir a laborar, amado, porque estamos expuestos a la inseguridad. Y las leyes, ni para qué decirlos, amado. Estamos viviendo quizás los mismos tiempos, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba con vida, amado, y quizás hasta peor. Pero esta mujer, amado, estaba atravesando por una circunstancia difícil y decidió, amado, buscar el sustento diario con su cuerpo. Pero había un grupo de hombres, amado, porque la ley decía que cuando un hombre y una mujer eran sorprendidas en adulterio, los dos tenían que ser apedreados, los dos tenían que ser muertos para que no se volviera a cometer más ese acto en esas tierras. Pero estos hombres, amados, sorprendieron a la mujer. Estos hombres, amados, solamente le presentaron a Jesús. Estos hombres solamente le presentaron a Jesús la mujer. Y tenían que ser presentados tanto el hombre como la mujer para que los dos fueran apedreados, amados. Pero como en esos tiempos, en los tiempos de Jesús, se vivía, amado, una religión con hipocresía. Las normas y las leyes del Estado también eran impuestas de la misma forma, solamente con el criterio de favorecer los intereses particulares de unos cuantos, amados. Pero Jesús vino a traer una palabra que favoreciera a todo un pueblo, amado. Y cuando le presentaron a la mujer adúltera a Jesús, Jesús comenzó a escribir en la tierra, amado, las leyes humanitarias que juzgaban a los hombres en esos momentos. ¿Y por qué Jesús les citó las leyes humanitarias? Porque fueron los religiosos de esa época que trajeron a la mujer para que la apedrearan, pero con el único fin de tentar a nuestro Señor Jesucristo. Y Él comenzó a escribir en la arena las normas sanitarias, amado, de vivir en coinonía y en paz en la tierra. La puedes encontrar en el libro de Levítico, amado. Allí nuestro Señor Jesucristo comenzó a escribir una a una. Y esos hombres que estaban juzgando a la mujer eran quizás más pecadores que ellas, amado. Porque cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a citarle las leyes y las normas que también eran para muerte, dice las Escrituras que de uno a uno comenzaron a retirarse, desde el más pequeño hasta el más anciano, amado. Porque todos tenían pecado y querían señalar a una mujer que por una necesidad tuvo que hacer algo que a Dios no le agrada, tampoco le agrada a la sociedad. Pero, amado, vivimos en un mundo, en los tiempos de Jesús vivíamos en un mundo, amado, en que reinaba la hipocresía. En esos tiempos habían tres tipos de personas, amado. Y uno de todo ese grupo que llegaron a presentar a la mujer a donde estaba nuestro Señor Jesucristo, habían definido tres tipos de personas, amado. Te estoy hablando en los tiempos de Jesús. Hay tres tipos de personas: el que le gusta juzgar a los demás, el que le echa la culpa a los demás y el que le gusta criticar a los demás. Hay tres tipos de personas, amados, de esas cualidades. Te estoy hablando en los tiempos de Jesús. Y todas esas personas se presentaron para juzgar a una sola. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo comenzó a confrontarlos con la palabra, dice las Escrituras que de uno a uno se tuvieron que ir. Y solamente quedó la mujer y nuestro Señor Jesucristo. Y cuando todos se fueron, Jesús le dijo a la mujer: mujer, los que te acusaban, todos se fueron. Y la mujer le dijo: no quedó ninguno.
Y Jesús le dijo, ni yo te condeno, ves y no peques más. Porque nuestro Señor Jesucristo también, cuando se hizo hombre y vino a la tierra, amado, Él también cargó el pecado de toda la humanidad. Y las Escrituras nos enseña, amado, que todos los hombres y mujeres estamos destituidos de la presencia de Dios por el pecado. ¿Cuál pecado? El que cometió Adán y Eva al comienzo de las Escrituras. Y tú y yo venimos de una naturaleza pecaminosa. Y solamente esa naturaleza pecaminosa se va de nosotros el día que comience a reinar Jesús en nuestros corazones. Por eso tú y yo, amado, no tenemos por qué señalar ni juzgar a nuestro prójimo. Porque aunque tú y yo tengamos a Cristo Jesús en nuestro corazón, en un abrir y cerrar de ojos podemos perder la salvación. Porque la venida de Cristo será en un abrir y cerrar de ojos. Y nosotros constantemente a diario le estamos fallando a Dios. Así que ni tú ni yo tenemos autoridad para señalar el pecado a nadie. Ni tú ni yo tenemos autoridad, amado, para estar juzgando a los demás. Tenemos que procurar ser salvos en Cristo Jesús. Y estos tres tipos de personas se reunieron para juzgar a una sola persona. Pero cuando la palabra de Dios lo confrontó, se dieron cuenta que ellos eran más pecadores que la mujer adúltera. Y aún nuestro Señor Jesucristo ni a ella la acusó. El que juzga a los demás, esa es una persona con prejuicio. Son aquellos que se creen, amados, que pueden enjuiciar y juzgar a los demás. Y opinan de las personas con solo ver alguna característica por ella. Te voy a colocar un ejemplo de esa persona prejuiciosa. Por simple que sea, te voy a dar un ejemplo: su sexo, su edad, su piel, su religión, su nacionalidad, otras cosas, amado. Por el simple hecho de mirarte ya te juzgan. O a ti algún día, amado, no te han hablado mal de una persona sin tú conocerlo. No te han mostrado una imagen de la otra persona sin conocerlo. Y cuando tú lo ves, le tienes rabia y lo rechazas, sin ni siquiera, amado, saludarlo nunca en tu vida. Porque ya te cambiaron el concepto y la imagen de esa persona. Eso le pasó a nuestro Señor Jesucristo. A nuestro Señor Jesucristo le cambiaron el concepto y la imagen en la tierra. Por eso el día que el pueblo le tocó decidir si escogía a Barrabás o escogía a Jesús, ellos escogieron a Barrabás. ¿Sabes por qué, amado? Por el perjuicio social que había religioso y con los gobernantes. Y como los religiosos de esa época, amado, donde ellos escogían, el pueblo tenía que seguir, porque si no, la amenaza era que lo expulsaban de la sinagoga, de las iglesias. Y en esos tiempos, una persona expulsada de la iglesia estaba condenada al infierno. Pero nuestro Señor Jesucristo vino a romper esa maldición, amado. Y el poder de la palabra de Dios es el que cambia y transforma al ser humano. La otra persona que le gusta echarle la culpa a los demás, se llaman victimistas, amado. Nota esto, amado. Cuando tú encuentras una persona que le gusta culpar a los demás, ella siempre se pone en el plano de víctima. Por allá hay un ejemplo, amado, y no te voy a decir nombre, que siempre que sucede algo le echa las culpas a los demás, pero el culpable es él, porque las decisiones las tienes que tomar es él, amado. Y a veces nosotros le culpamos a los demás de lo que nos está pasando, pero es por nuestra mala decisión, por nuestros propios errores, amado. Y nos justificamos echándole las culpas a demás, y a veces somos hasta atrevidos y le echamos las culpas a Dios. Pero damos la gloria a Dios, amado. Esas personas son expertas en vestir el disfraz de la víctima para esquivar el peso de la responsabilidad y justificar sus tropiezos. Extraer beneficios ajenos bajo la apariencia de la fragilidad.
Esa persona que le gusta victimizarse, amado, que le gusta juzgar a los demás, siempre está en el plano de la víctima. Me van a asesinar, me van a hacer un atentado. Mentira. Se victimizan, amado, para poderse mimetizar. Eso lo hicieron los fariseos y los escribas cuando le presentaron a la mujer a Jesús. Ellos se hicieron las víctimas y la señalaron. Esta mujer cometió un pecado de adulterio y tiene que ser apedreada. ¿Y dónde estaba el varón que estaba con ella? Porque en ese entonces las escrituras enseñan que tanto el hombre como la mujer que cometían adulterio, a los dos los tenían que apedrear. Pero nada más trajeron a la mujer. Porque somos expertos, amado, en echarle la culpa a los demás. Somos expertos, amado, en esquivar nuestra propia responsabilidad. Te voy a contar un ejemplo, amado, que sucedió. Cuando Dios colocó a Adán y Eva en el huerto del Edén. Cuando ellos desobedecieron y pecaron, amado. Usted sabe, cuando Dios se le presentó a Adán y le preguntó: Adán, ¿tú qué hiciste? Porque Adán había desobedecido la palabra de Dios. Y Adán le dio por respuesta a Dios: la mujer que tú me diste por compañera, ella fue. Adán le echó la culpa a la mujer. Y cuando Dios se dirigió a la mujer y le dijo: mujer, ¿qué has hecho? La mujer llegó y le dijo: la serpiente. Para resumirte, ni Adán ni Eva tuvieron la culpa porque los dos se justificaron delante de Dios. Pero lo que Adán y Eva no conocían, y lo que a lo mejor tú y yo no conocemos, es que Dios conoce los corazones. Y Dios sabe cuando mentimos, y Dios sabe cuando decimos la verdad. Así que la justificación, amado, eso viene desde el huerto del Edén. Esa es una naturaleza que viene impregna en el hombre. Pero solamente en Cristo Jesús esa maldición es rota, amado. Las personas que critican a los demás se llaman acusador, censor, murmuradores, vituperador, criticón. ¿No has visto personas de esa naturaleza? Ahí estaban, amado. Pero te voy a decir algo, amado, que tú y yo no estamos aquí en la tierra para juzgar a nadie. Tú y yo aquí no estamos en la tierra, amado, sino buscando la oportunidad que Dios nos ha dado a través de Jesucristo. Dios a través de Jesús nos ha dado una oportunidad, amado, de poder alcanzar la salvación. Si tú y yo nos enfocamos en esa oportunidad que Dios nos ha entregado, de llegar a los pies de Jesús, de creer en su palabra, de recibirlo como nuestro Salvador, te lo aseguro, amado, que lo primero que va a llegar a tu corazón es paz. Porque en estos tiempos, amado, son pocas las personas que tienen paz en su corazón. En estos tiempos, amado, como está esta situación, ayer hubo una noticia que convulsionó al mundo entero, amado. Ayer todos los noticieros convulsionó una noticia, amado, que ha estremecido al mundo entero. Los aranceles. Pero el que tiene a Cristo Jesús está tranquilo, amado, porque sabe que la esperanza se llama Jesús. No son las circunstancias que te rodean, es el que puede cambiar las circunstancias, y ese se llama Jesús. Dáselo fuerte, amado, que es para el Rey. Cuando Dios hizo el hombre y lo colocó en el huerto del Edén, le dijo: de todos los árboles frutales que hay en la tierra, los tiene para comer. De todo animal que se arrastra sobre la tierra, son para comer. De todos los peces en el agua, son para comer. Y se los dio gratis, amado, para que comiera. Pero nosotros nos pasa como le pasó a Adán y Eva. Creemos la mentira, y en la mentira está la desgracia. En la mentira no está la solución, solamente en la verdad, y la verdad está en Cristo Jesús. Porque Cristo dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así que, amado, la única solución que tenemos en estos tiempos se llama Jesucristo. Y yo no te vengo a predicar un evangelio para que te vuelvas evangélico.
porque ese no es el propósito de nosotros aquí. No he venido a decirte que te vuelvas evangélico. He venido a decirte que le creas a Jesús, porque es mandamiento del cielo y el beneficio para ti, para mí y para toda nuestra familia, porque donde reina Jesús reina la paz, y donde reina la paz hay salvación y vida eterna. Dáselo fuerte, amado. No te pongas a pedirle plata a Dios, porque Dios no es banco. Si tú y yo le pedimos a Dios plata, nos equivocamos, porque Dios no es banco, amado, ni tampoco es un cajero. Pero si tú le pides a Dios que te dé sabiduría, Dios te va a dar sabiduría. Y cuando tú tengas sabiduría y temor en tu corazón, todo lo que pise la planta de tus pies será prosperado, dice las Escrituras. Y todo lo que emprendes y lo que hagas con tus manos será bendecido y prosperado. Entonces, podrás emprender y negociar, y ahí sí se produce dinero, amado. Pero tenemos que esforzarnos, tenemos que ser valientes, tenemos que creerle a Dios para poder ser prosperado y bendecido, amado. Y tenemos que vivir plenamente en Cristo Jesús. Cuando tú y yo tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón y la ponemos por obra, entonces el que va a reinar en nosotros se llama Jehová de los ejércitos, y de él es toda la tierra y todo lo que hay en ella, y todo se lo hizo Dios para Jesús, y nosotros seremos coherederos juntamente con Cristo Jesús. Esto no es de dinero, amado, esto no es de plata, esto es de creer la palabra de Dios. Si tú quieres vivir un evangelio sano, un evangelio de paz y salvación, créele a Jesús. Y Él te va a dar el Consolador, el Espíritu Santo, y Él te va a guiar a toda verdad. Y la palabra de Dios va a reinar en tu vida, y tu hogar y tu familia va a ser distinto. Y sabes una cosa, que Dios te va a dar una promesa, que Él nunca te va a dejar avergonzado. Así se levante quien se quiera levantar, te digan lo que quieran decirte, nadie podrá levantarse contra ti para avergonzarte. Pero cuando nosotros solucionamos la plata con dinero, le prestamos al primero que pasa, amado, y cuando no hay para pagarle, eso da miedo. Cuando nos vienen a cobrar y no tenemos plata, eso nos da miedo. Nos escondemos, mentimos, porque nos hacemos esclavos al acreedor que nos prestó el dinero. En estos días, no hace poco, hablaba con una mujer con un artículo, amado, que le costó el triple, y tenía que dar, o tiene que dar, X cantidad diaria, amado. Y le dije a esa mujer, si tú te haces la meta, en estos 7 meses que llevas, hubieras comprado el artículo y te quedaba plata, ahora tienes que pagar el triple, y apenas no va ni por la primera etapa. Nosotros, amados, cuando no le pedimos sabiduría a Dios, queremos solucionar los problemas, y Dios es un caballero. Dios se aparta, porque cuando nosotros tomamos la decisión de creer solucionar el problema con nuestra propia fuerza, con nuestra propia habilidad, estamos diciendo: Dios, apártate. Y cuando Dios se aparta de nosotros, quedamos a merced de lo que el enemigo quiere hacer con nosotros. Pero hoy ha venido esta palabra de verdad, para que nadie te juzgue, para que nadie te señale, para que nadie te critique, porque si Dios está contigo, amado, todo el que se levante contra ti será avergonzado. Tú no vas a pelear con ellos, porque Dios peleará por ti. Dale un aplauso al Señor en este día, amado. Hoy hemos venido a bendecir este lugar. Hoy hemos venido a bendecir a esta familia, que a lo mejor están necesitando una palabra, amado. Yo no sé tú, pero yo necesitaba esta palabra, amado. Yo necesitaba estar hoy en comunión con Dios.
en la presencia con Dios. Yo necesitaba escuchar palabras de Dios. Yo no sé tú, pero yo hoy lo necesitaba, amado. Porque yo sé lo que es sentir dolor. Yo sé lo que es sentir enlutamiento. Yo sé lo que es sentir miedo. Yo sé lo que es sentir hambre. Yo sé lo que es sentir necesidad. Y yo hoy necesitaba una palabra, amado. Porque de pronto la mujer tenía un problema de adulterio. Pero tu problema puede ser otro, pero se llama lo mismo problema. Cambia de razón social, pero el problema sigue siendo el mismo. Y los problemas, el único que lo soluciona, se llama Jesús. Más nadie, amado. Y yo necesitaba esto, amado. Yo no sé tú, pero yo lo necesitaba. Yo te voy a invitar en esta noche, si tú necesitabas una palabra de parte de Dios, en el lugar donde estés. Si te quieres levantar, levántate. Si te quieres quedar en el lugar donde estás acostado, sentado, ahí escondido donde estés, yo te voy a invitar para que tú hoy hagas una oración para que recibas a Jesús, Salvador. El único que no te va a acusar, el único que te va a salvar. Una oración corta, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón y en mi casa, porque mi familia y yo te necesitamos. Gracias, Jesús. Gracias por esta palabra. Gracias por tus bendiciones. Amén. Amado, una oración corta pero poderosa. Hace 25 años a mí un loco evangélico me invitó a hacer una oración cortita como esta. Y yo estaba atravesando por un momento difícil. Difícil, amado. Más difícil que el tuyo. Lo había perdido todo. Ya no me faltaba sino la vida. Y también había intentado, ya había planificado quitármela. ¿Y para qué voy a seguir viviendo ya? Ya todo lo perdí. Pero llegó la palabra de Dios a mi corazón y yo la creí. Y le dije, Señor, restabléceme y levántame. Yo no le pedí a Dios plata. Yo no le pedí a Dios más nada. Restabléceme y levántame. Y te puedo dar testimonio hoy que he visto la gloria de Dios. Se han tratado de levantar, amado, para pisotearme, para derrumbarme. Y yo hago silencio, porque Él me prometió que daría testimonio por mí. Y Dios me da el privilegio de ver su gloria. Durante 25 años he caminado de pie las calles, pero con Cristo Jesús camino de rodillas. Desde ese entonces me dediqué a caminar con Cristo Jesús de rodillas, y no por las calles, sino en secreto, en comunión con Él. Ahí encerrado, amado, en tu lecho. Enciérrate con Jesús, con Dios en secreto, y la Escritura dice que Él te va a exaltar en público. No lo hagas para que te vean. No lo hagan para que sepa que tú eres cristiano evangélico. Hazlo para agradar a Dios, y Él se encarga del resto, amado. No lo hagas tú, deja que lo haga Jesús. Hoy le voy a pedir a Dios que te bendiga en el nombre de Jesús. Bendice este pueblo, bendice este barrio, bendice a todos mis hermanos en Cristo, a todo este pueblo que ha creído en tu palabra. Bendícelo, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor, amado. Queremos decirle, amado, que lo estamos invitando